Vamos entonces a nuestra clase para iniciar. Nosotros estamos, recordemos, en el capítulo 3 de la Confesión de Fe, capítulo 3, y hace 15 días, hace 8 no tuvimos clase por lo que ustedes supieron, pero en el párrafo 3, que dice, por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Estuvimos estudiando este párrafo 3 bajo el título La selectividad de Dios en su decreto para predestinación, ¿verdad? Y estuvimos hablando algunos puntos ahí, por ejemplo, el tema de la base de la predestinación, o puntos que estuvimos presentando, la base de la predestinación a vida, el cual es el decreto de Dios, porque todo esto lo hizo Dios por su decreto. Estuvimos también viendo el medio para la predestinación a vida, que es Jesucristo. Sin este medio no hay, obviamente, predestinación a vida. Dios determinó un decreto divino, pero si no es, este decreto no se puede cumplir si no es por medio de Cristo. Y Dios organizó todo para que dentro del decreto que Él estableció, Cristo esté ahí, ¿no? Luego vimos que el objetivo de la predestinación a vida es la manifestación de la gloria de Dios, y veíamos que de manera indirecta, de que tanto de manera directa la gloria de Dios se manifestaba a través de su gracia, pero también de manera indirecta veíamos una manifestación de la gloria de Dios, solo que desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando hablamos de una manera directa, vimos que en la predestinación a vida, la gloria de Dios se hace manifiesto a través de mostrar su gracia. De tal manera que entonces los seres humanos alabamos la gracia o a Dios en su gracia a través de conocer la predestinación a vida. Y estuvimos viendo algunos textos en particular respecto a esto, ¿no? Pero también cuando hablamos de una manera que la gloria de Dios se hace manifiesta en la predestinación a vida, vemos que también de manera indirecta el Señor recibe alabanza, porque mientras en los elegidos para salvación, la alabanza que Dios recibe es por su gracia, en aquellos que Dios no eligió, en aquellos que Dios dejó entonces para actuar libremente en su pecado, para su justa condenación, la alabanza que Dios recibe ahí es en cuanto a su justicia. La gloria que se hace manifiesta ahí es su justicia. En los predestinados a vida, la gloria que se hace manifiesta está relacionada con su gracia, y en los que Dios ha dejado en su pecado para su justa condenación, la gloria que se manifiesta es su justicia, ¿no? Y estuvimos hablando acerca de ello. Y estuvimos hablando acerca de el cuidado de pronto de aceptar una doble predestinación, es decir, cuando Dios eligió, recordemos que eligió de medio de una generación caída, un linaje totalmente caído, corrompido radicalmente, así que Dios no eligió de una masa neutra, dijo, bueno, esta masa neutra la convertiré en elegidos para salvación, y esta masa neutra la voy a convertir en malvados para condenación. No, sino que hay una masa que él hace, y esa masa se pervierte, ¿verdad? De tal manera que entonces todos los que se crean de esa masa son seres caídos, pecaminosos, y ya una vez eso, coge parte de esa masa para hacer vasos para honra, y esa otra masa la deja así, con esa entonces prepara los vasos para deshonra. Entonces, tener en cuenta eso en particular, mis amados hermanos. Ahora vamos a enfocarnos entonces en el párrafo 4 y vamos a hablar acerca de la inalterabilidad del decreto para predestinación. Vamos a ver eso en el párrafo 4, la inalterabilidad del decreto para predestinación. Y vamos a ver entonces, o a leer el párrafo 4 de este capítulo 3. Así que los invito, les recuerdo, espero ustedes tengan su libreta de apuntes, su confesión de fe y especialmente pues las escrituras cuando estemos confirmando esto que estamos hablando.
Leamos el párrafo 4. Dice, estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir, ¿verdad? Ahora, obviamente, es el hecho de, o lo que la confesión nos está enseñando aquí, es para entender que aquellos que están elegidos para salvación, ya su número es obviamente incontable desde nuestra perspectiva, porque estamos hablando de elegidos desde todos los tiempos, desde la creación de Adán y toda la descendencia de él, quienes fueron elegidos, hasta el último de ellos que no sabemos, y eso da millones de millones o tal vez hasta trillones de personas. Su número, si bien es cierto, definido, bueno, es incontable, pero también hay que entenderlo como inalterable. Es un número que ni ese número que está establecido ni se va a mermar, ni se va a aumentar. ¿Todo por qué? Por el decreto de Dios, porque todo lo que ha de suceder hasta el fin de todo lo que ha de suceder dentro del cumplimiento de la historia bíblica ya está determinado por el Señor, ya está determinado por Él. Entonces, obviamente, bueno, ya si me preguntan acerca de si Dios escribió cada una de las cosas que ha de pasar en la eternidad, bueno, lo único que pudiese decir acerca de ello es que todo está, que Dios todo lo conoce. Pero con respecto a la historia acá, lo creado y antes de la creación, porque todo está conectado con la creación, con el hecho de que Dios crearía, todo esto está escrito mediante decreto y todo se ha llevado a cabo y todo se llevará a cabo por el Señor. Dios no solamente lo escribió, sino que también lo pondrá, lo llevará a cabo. Es decir, lo cumplirá a través de su providencia. Ahora, con esto, ¿qué debemos entender, mis amados hermanos? Con esto que dice el párrafo 4. Bueno, que Dios sabe quién finalmente será salvo y quién no. En algún momento, creo que en el capítulo 2, hablando de Dios y la Santa Trinidad, que en el párrafo 1 de ese capítulo 2, pues nos habla algo de la soberanía de Dios. Y mencionaba que respecto a la elección, respecto a la salvación, respecto a la condenación, Dios no está esperando que alguien se salve en el sentido de que Él no sabe si se va a salvar o no. Dios no está sentado diciendo, qué bueno, mis hijos se han salvado. Qué mal, mira, este se ha condenado. Ay, mira, yo pensé que se iba a salvar y se condenó, o miren ángeles, o mira hijo, yo pensé que por quien tú habías muerto iba a ser salvo y se condenó, o yo no esperaba que se fuera a condenar, que se fuera a salvar y sí se salvó. O sea, Dios sabe quién finalmente será salvo y quién no. Por eso, cuando obviamente, la gente o los creyentes o los conocedores de la Biblia se molestan con el tema de la predestinación, una de las preguntas con las cuales siempre he hecho para pues intentar mostrarles, aparte de lo que dice la Biblia, es preguntarles si ellos creen que Dios conoce todo. Es decir, si ellos creen en la omnisciencia y en la presciencia de Dios, no solamente que Dios conoce todo, sino que conoce anticipadamente todo lo que va a pasar. Y en medio de eso, de su soberanía y su omnipotencia, ante esa presciencia de Dios, les he preguntado si ellos creen que Dios sabe quién finalmente se va a salvar y quién finalmente se va a condenar. Y todos, desde el conocimiento de Dios, han llegado al mismo punto. Claro, Dios sabe quién finalmente se va a salvar y Dios sabe totalmente quién finalmente se va a condenar. Ante esa respuesta positiva de ellos, entonces la pregunta es esta. Si Dios sabe quién finalmente se va a salvar, o sea, si meterme en el tema de que Dios los predestinó o que Dios los dejó, es decir, no harán nada por ellos, pero con el solo hecho de responder a la pregunta de manera positiva de que Dios sabe quién se va a salvar y Dios sabe quién se va a condenar, la otra pregunta es, entonces, ¿Dios va a esperar que aquellos que Él sabe que se van a condenar, estará esperando que se salven? Si Dios sabe quién se va a salvar, ¿tendrá temor en que se condene si al final
Si Él que conoce todo, entonces estará esperando esos dos actos, la salvación de alguien que Él ya sabe que se va a salvar, o la condenación de alguien que sabe que se va a salvar, o la salvación de alguien que sabe que se va a condenar. ¿Habrá algo al final, en el transcurrir de los tiempos, que coja por sorpresa a Dios? Porque si decimos Dios sí sabe quién se va a salvar al final de todo, si decimos Dios sí sabe quién se va a condenar al final de todo, pero a la vez respondemos que puede ser que alguien coja por sorpresa a Dios, a la vez entonces decimos que si bien Dios sabe quién se va a salvar, pero está esperando que se cumpla eso finalmente, o que Dios sabe quién se va a condenar, pero a la vez está esperando que se salve, entonces encontraríamos una incoherencia de pensamiento y una incoherencia doctrinal en el pensamiento de esa persona. Ahora, con respecto al número de los salvos, ¿por qué lo sabe Dios? Ya lo hemos venido explicando. Lo sabe porque Él mismo fue quien los escogió. Lo sabe porque Él mismo fue quien determinó la forma, y no solamente la forma, sino los medios para que se cumpliera su decreto de salvación para ellos. Hemos dicho ya que si Dios no hubiese determinado la salvación de una persona, entonces nadie absolutamente sería salvo, porque la caída corrompió desde raíz al ser humano, de tal manera que, como dice Pablo, el ser humano no solamente no quiere someterse a la ley de Dios, sino que no puede. Está incapacitado. Romanos 3 también lo dice. No hay justo ni un uno, no hay bueno ni un uno, no hay quien se salve, no hay quien tenga temor de Dios por sí solo, por su propia naturaleza. Así que la razón por la cual hoy podemos hablar de salvos y la razón por la cual podemos agradecer al Señor por la salvación nuestra o de cualquiera es por su decreto. Y con respecto a los no salvos, ¿por qué lo sabe? Porque Él mismo sabe a quien no eligió para aplicar sobre ellos los logros de la salvación y redención de Jesucristo. Ahora tenga en cuenta esto, que aunque desde una manera implícita se puede hablar como a quienes eligió para condenación, yo prefiero dejar claridad en esto. Dios, Él mismo sabe a quienes no eligió para aplicar sobre ellos los logros de la salvación. Y aunque en el texto, aunque dentro de los textos no está, no recuerdo si de pronto lo vayamos a mencionar, hay un texto en particular, por ejemplo, este de Apocalipsis, y quiero que tome apunte de este texto, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer. Oh, ¿qué pasó? Versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Voy a compartirles el texto para que lo podamos leer. Dice el versículo 8, observe esto. Él está hablando acerca, en la visión dice, y la adoraron, hablando de la bestia. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y es interesante ver dos cosas aquí. Que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, pero no es que Cristo literalmente haya sido sacrificado antes de la fundación del mundo, sino que en la mente de Dios esto ya estaba establecido. Por eso se habla de el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, pero obviamente habla de aquellos, hay una conexión ahí, ¿no? Con el hecho de mencionar el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y hablar de quienes la adoraron, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿A qué me refiero? A este siguiente, a hacer una conexión con el siguiente texto, capítulo 17, versículo 8. En una misma conexión de una adoración a la bestia dice 17:8, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, observe, desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es, y será. Se observa, le salió un texto que hace referencia
aquellos que no están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? En conexión con aquel cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo, y ahora esos mismos dice que ellos no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ¿verdad? ¿A qué hace referencia? ¿O por qué cito este texto? Porque estamos hablando de personas que no existían, ¿ya? Y desde ese entonces su nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Ahorita más adelante vamos a leer un texto en particular, bueno, no sé si alcance, así que más bien lo voy a leer ahorita, por si en caso tal, entonces no vayamos a quedar sin el texto. Entonces, en contraste a estos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, es decir, que hay esto entonces en un contraste, en una premisa contraria a ello, podemos decir que entonces aquellos que son salvos están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, en conexión a que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, todo esto haciendo referencia en la mente de Dios. Mira lo que dice 2 Timoteo, ese es un texto del párrafo 5, pero vamos a leerlo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Yo les he hablado de este texto en algunas ocasiones, porque es un texto que me parece maravilloso. Dice 2 Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó, hablando de Dios, y llamó con llamamiento santo, ¿verdad? Hablaremos creo que ahorita acerca de ese llamamiento de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Mire, de toda manera, en tiempo pasado, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, escuche, observe esto o escúchelo si no tiene acceso a las escrituras, dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ya hablamos de un texto que hace referencia a ¿qué? A aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y estamos hablando ahora de un texto que hace referencia a que el Señor nos salvó, nos llamó con llamamiento santo por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Entonces, ¿desde qué momento la salvación, el llamamiento y la gracia para la salvación se nos fue concedida? Desde antes del tiempo de los siglos. Ahora, ¿pero lo fue en quién? En Cristo Jesús y según el propósito divino, ¿no? Entonces, por eso hablamos acerca de esta inalterabilidad de ¿quién? Del decreto para predestinación. Entonces, Dios sabe quién será salvo. Dios tiene ya en mente por qué lo determinó. Determinó a quienes elegiría para salvación y a quienes no elegiría para salvación, de tal manera que entonces, como dice el párrafo anterior, párrafo 3, a ellos los dejaría actuar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que somos salvos y quienes no son salvos? Pues que sobre los salvos, los elegidos para salvación, ¿qué hizo Dios con ellos? Sino operar en la vida de ellos, operar de manera milagrosa. Es decir, no alteró la voluntad nuestra, la dejó, solo que, ¿qué hizo? Cuando digo no alteró, es que no nos obligó en contra de nuestra voluntad, pero sí usó unos medios para obrar de manera milagrosa, de tal manera que mi voluntad fuese transformada. Y ahí es donde entra la labor de Cristo y la labor del Espíritu Santo para aplicar lo que Cristo logró en la cruz de Calvario por nosotros. Vamos a leer algunos textos en particular. Leamos Mateo, capítulo 22. En la confesión de fe está solamente el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Vamos a leerlo desde el versículo 1 para tener tomar la lectura de este versículo 14 desde la parábola que él narra. El versículo 14 es un texto conocido que es porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Mateo capítulo 22, ahí está el texto.
Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus mensajeros a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo esto está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Recuerda que estamos hablando de un rey que envió a sus siervos a llamar. Ahora, ¿por qué les quiero que recalquen esto? Que resalten esta parte, o les recalco esto en particular, de que un rey que está enviando a sus siervos a llamar. Bueno, porque dentro de lo que tiene que ver con el llamamiento eficaz, como se llama, o en el llamado de Dios, debemos observarlo desde dos puntos de vista. Lo que es el llamamiento general y lo que es el llamamiento eficaz. Posiblemente se lo recuerde o lo mencione más adelante que continuemos hablando acerca del llamamiento. Llamamiento eficaz, llamamiento general. Bueno, dije llamamiento general o eficaz y eficaz. ¿Qué es el llamamiento general? Es el que hacemos nosotros los seres humanos o los creyentes, los predicadores. Cuando llamamos a alguien al arrepentimiento, le decimos, hey, mira, la Biblia dice, ven, arrepiéntete, ven a Cristo. Ese es el llamamiento general. Muchos son los llamados, pero hay un llamamiento eficaz. Es el llamamiento que hace exclusivamente Dios por medio de su Santo Espíritu. Yo puedo conocer el nombre de alguien, Pepito Pérez, ven al arrepentimiento. Y Pepito Pérez decir, no, yo no quiero, déjame así quieto. Hasta cuando, si está en los planes de Dios, quien llama a Pepito Pérez ya no es David Torres, sino Dios mismo por medio de su Espíritu. Yo le he hecho muchos llamamientos generales. Cuando se dice llamamientos generales, porque se hace un llamado a las personas a manera general al arrepentimiento. Le hizo un llamamiento general a Pepito Pérez, pero cuando Dios ya lo llama directamente, ¿verdad? Como cuando hizo con Lázaro, atendió al llamado del Señor, o como cuando ocurrió con Pablo, Saulo, ¿verdad? Y a pesar de que la voz la escucharon los otros, el hecho de que Dios estaba llamando directamente a Pablo, fue que Pablo fue el convertido y no los otros. ¿Okay? Entonces, cuando ya Dios llama directamente a Pepito Pérez, ya Pepito Pérez no puede resistir ese llamamiento como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con cualquier otro predicador, porque la voz directa de Dios. Y por eso, en cuanto a la manera teológica, se le llama llamamiento general al llamado que hacemos nosotros al arrepentimiento, pero llamamiento eficaz al llamado que Dios hace, porque a ese no se puede resistir. El ser humano resiste nuestros llamados al arrepentimiento, pero no resistirá el llamado de Dios o el llamado directo de Dios, porque de una otra manera, cuando el predicador hace un llamado al arrepentimiento, Dios a través de ese predicador está llamando al arrepentimiento. Pero me refiero al llamamiento directo de Dios, al llamamiento indirecto. Pudiésemos llamar también, a decir que el llamado general es un llamado indirecto de Dios, pero el llamado eficaz es un llamado directo de Dios. Y a ese que el ser humano no se puede resistir. Por eso, recalcando en lo que estamos hablando, quería parar para mostrar esa parábola. Ahora, continuemos. Dice, versículo 4, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, y otros a sus negocios, y otros tomando los siervos los mataron, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Aquí está hablando desde el contexto de los israelitas, no el pueblo de Israel. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Bueno, aquí ya empieza a hablar acerca de esta inclusión o el cumplimiento de la inclusión, porque no, recordemos que la negación que los israelitas le hicieron a Jesús no fue esa la causa, la inclusión de los gentiles. La inclusión de los gentiles es un acto profético, ¿no? Mediante promesa. En Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, pero observe todo esto que se hace manifiesto. ¿Y para qué? Bueno, al final concluye en eso, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Continuamos. También en Juan capítulo 13, vamos a observar el capítulo 13 de Juan. En el texto está el versículo, está en el texto que ofrece la confesión de fe, es Juan capítulo 13, versículo 18. Vamos a leer el versículo 10 y 11, y ahí sí saltamos al versículo 18. De Juan capítulo 13. Dice el texto, versículo 10 y 11, dice: Jesús le dijo, el que está lavado, bueno, el contexto, recordemos, es el lavatorio de los pies del maestro a los discípulos. Por ahí estaba entonces, el Señor llama a Pedro dice: no me lavarás jamás. Jesús le dice: si no te lavares no tendrás parte conmigo. Entonces dice: lávame todo entonces. Jesús le dijo, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no está limpio todos. Ahora saltemos al versículo 18, que es el que nos ofrece la confesión de fe. Dice, versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañara. Está citando un texto del Antiguo Testamento, un salmo que es el que se cumple en Judas. Pero ahí el texto o la frase a observar es: yo sé a quienes he elegido, ¿verdad? Hablaba en alguna ocasión con un pastor acerca de Judas, y yo le decía que si acaso él no tenía en cuenta que Jesús sabía quién le iba a negar. Pero él decía que no, que la escritura habla es de adelante para atrás. Entonces que ya como todo se había, hasta aquí ya todo cuando se empiezan a escribir los evangelios, todo se había cumplido, todo se había vivido. Entonces por eso ellos decían que Jesús sabía, o que ellos por eso hablaban de Judas como aquel a quien conocían que engañaría al Señor. Pero eso es cierto desde la perspectiva humana de ellos, de los que vivieron, los apóstoles. Ellos no sabían que alguien había engañado, traicionado al Señor Jesús. Por eso cuando el Señor les hablaba, ni siquiera como que comprendían mucho, como que no cabía en su mente que alguien traicionaría al Señor. Uno de ustedes me engañará, me traicionará. ¿De qué está hablando? Y por eso ellos hasta preguntaban: ¿voy a ser yo, maestro? ¿Voy a ser yo? ¿Seré yo? ¿Verdad? Hasta el mismo Judas. Bueno, es cierto que cuando ya todo se escribe, los evangelios se escriben, pues ya esto había pasado, pero la manera en cómo se relata acerca de la traición de Judas, esto tal vez haya cogido de sorpresa a los discípulos, haya tomado por sorpresa a los apóstoles, pero no al Señor. El Señor sabía, como dice la Escritura, quién desde el principio era diablo. Él sabía desde el principio quién había de engañarlo. Él sabía a quienes había elegido. Leamos también Romanos capítulo 11. En el texto que nos ofrece la confesión de fe solamente está el versículo 5 y 6, pero vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de Romanos capítulo 11. Estamos leyendo los textos que nos está ofreciendo la confesión de fe para hacer referencia a este punto, ¿no? De la inalterabilidad del decreto para predestinación. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos dado a entender?
que su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. El número de los elegidos y predestinados a vida eterna ya está designado de manera particular e inalterable. Dios sabe quiénes son los de Él, punto. Y ese número ni se aumenta ni se disminuye. Y aquí quiero hacer referencia a algo porque muchos han dicho, han hecho afirmaciones como esta. Dicen, pero entonces si alguien quiere arrepentirse, porque entonces Dios ya determinó quiénes serían salvos, entonces Dios no va a aceptarlo, ¿verdad? Y obviamente, si eso llegara a pasar, Cristo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Es decir, si eso llegara a pasar, obviamente Dios le aceptaría. El punto es que se está omitiendo, se está ignorando que el arrepentimiento de los seres humanos, el verdadero arrepentimiento de los seres humanos para salvación, no lo producen ellos, sino que es algo que Dios coloca en el ser humano. Y recordemos que el arrepentimiento está conectado con la fe salvadora. Así que un arrepentimiento genuino está conectado con una fe salvadora. Y la fe salvadora no es algo que el ser humano decide empezar a tener para poner en Cristo. Es algo que Dios concede. Por eso no existe tal cosa como decir, entonces si una persona decide creer en Cristo y arrepentirse para ser salvo, entonces Dios lo desecha porque no es su elegido. No existe tal cosa. Los seres humanos no van a lograr eso. Es decir, que la razón por la cual los elegidos se arrepienten y creen en Cristo para salvación es porque son elegidos, porque al ser elegidos, la elección implica que Dios colocará en ellos su Santo Espíritu, por el cual los llamará, por el cual los va a regenerar y por el cual entonces los va a poner a caminar y por el cual entonces ellos van a perseverar en este caminar. Si no es por elección y predestinación, ya hemos dicho, ningún ser humano será salvo. Por eso no existe tal cosa como entonces si alguien se arrepiente y porque no es elegido no será salvo. No, no existe ello. El ser humano, como dice Romanos 8:7 creo, que dice el hombre no quiere arrepentirse. Y no solamente no quiere, es que no puede hacerlo. Basado en lo que ya vine hablando de Romanos capítulo 3. Leamos Romanos entonces, capítulo 11. Repito, la confesión de fe nos brinda 5 al 6, vamos a leerlo del 1 hasta el 7, pero sí haciendo un énfasis en los versículos 5 al 7 más bien. Dice el texto, vamos a leerlo del 1 hasta el 7. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Está hablando aquí del pueblo de Israel, ¿no? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y aquí entran los textos a enfocarnos, 5 al 7. Así también, dice Pablo, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora observe que ¿qué es lo que viene diciendo Pablo? No, que Dios no ha desechado totalmente al pueblo de Israel. De una otra manera es su pueblo porque hay una conexión con ellos, ¿verdad? Hay promesas sobre ellos, pero tampoco esto significa que todos los israelitas serán salvos. Pablo, que acaba de decir en el versículo 5, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y con esto les voy a llevar atrás un poquitico en Romanos capítulo 9, porque muchos malinterpretan este versículo 7. ¿Dónde está? Romanos 9, perdón. No recuerdo el texto. Pero es que Romanos 9:27 dice... También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente... antes estoy confirmando es que hay un texto... ya ahí sí se me perdió. Pero creo que antes acabo de confirmar, es que hay un texto
no sé si es Romanos, bueno, está entre el 9 y el 11, perdón por esto, dice que todo Israel será salvo. Pero si bueno, después bueno, o si usted lo conoce, dice, está entre Romanos 9 y 11, dice todo Israel será salvo. Pero obviamente aquí acabamos, tanto en Romanos 97 como en Romanos 11:5, bueno, se da a entender que cuando la Biblia habla de todo Israel será salvo, no habla de todo o cada uno de los israelitas o de los que componen la nación de Israel, sino aquellos que hacen parte del remanente escogido. Y que recordar que siempre ha sido así. Siempre ha sido de esa manera. Siempre ha habido un remanente en particular. ¿Por qué? Porque Dios desde que establece el pueblo, desde que elige esta nación de Israel, no ha salvado a todos los israelitas. ¿A cuántos llegó a quitarles la vida, a asesinarles en justicia, a matarles en justicia por su pecado? Si todo Israel, entonces, cada uno de los que son de descendencia israelita, realmente deben ser salvos, entonces ninguno hubiese muerto en condenación por causa de su rebelión. Así que desde que Dios sacó a Israel desde Egipto, tan solo el remanente ha sido preservado. Y lo mismo sucede en este tiempo. Bueno, yo soy de los que menciono que hay que tener en cuenta que obviamente cada nación tiene su remanente, cada pueblo, cada tribu, cada departamento, cada país, en fin, tienen su remanente. Asimismo, la nación de Israel. Sigamos leyendo. Dice, así también aún en este tiempo queda un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿no? Que pues lo que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero ¿qué dice? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahí tenemos entonces el recordar o hablar de esa lección. Cuando se habla del tema de aquellos que Dios, o cuando se habla de elección, cuando hace referencia a algo que yo escogí, bueno, eso que yo escogí debe tener un número en particular o un monto en particular. Algo que no se puede alterar, aunque nosotros obviamente como seres humanos sí podemos decir, bueno, escojo a este. Ya, pero después, bueno, también lo escojo a él. Bueno, no es así en el Señor. No es así, obviamente, en la elección para salvación. Dios eligió, recordemos, que aunque hablamos de un Dios selectivo, no hablamos de un Dios que en cuanto a la salvación hizo excepción de personas en cuanto a los salvos, ¿no? Es decir, Dios escogió gente de toda raza, linaje, tribu, nación, escogió hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, pobres, ricos, todo eso. Entonces, en ese sentido no hay acepción de personas, aunque se hable de la selectividad de Dios. ¿Verdad? ¿Romanos qué? Romanos 11:26. Ok, ese es. Luego, dice, y luego todo Israel será salvo. Entonces, pero es entender que ese todo Israel lo habla desde el contexto de lo que ya se dice en cuanto al versículo, el 9:27 y lo que dice en el versículo 5, ¿no? Que ese todo Israel es todo aquel remanente de Israel. El remanente, sí. Entonces, ahí tenemos también otro texto a tener en cuenta es el de 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19, tome apunte de él. Ese texto dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál sello? ¿Qué dice el sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, su número es inalterable. Y cuando ese texto de 2 Timoteo 19 dice, conoce el Señor a los que son suyos, me lleva a recordar, hay un texto, este no está aquí no lo presenta la confesión de fe, pero dice en 1 Corintios
capítulo 15, creo que es el verso 23, dice, bueno, el verso 22 y 23, si quiere tomar apunte de él, 1 Corintios 15, verso 22 y 23, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y observe como dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿verdad? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y este texto, el hecho de que se mencione así como tan particular, luego los que son de Cristo, bueno, me lleva a recordar esto que estamos leyendo, el que les acabo de mencionar de 2 Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe quién al final va a ser salvo, como también quién sabe quién al final no va a ser salvo. Él sabe quién al final, no va a ser salvo. Y si Dios conoce quién va a ser salvo, Él no va a estar esperando o con miedo en que aquel que Él sabe que va a ser salvo se pierda. ¿Y por qué? Porque la salvación al final no depende, aun cuando ya los ha elegido por gracia, aun cuando Él mismo les ha dado lo que por sí mismo no puede tener ningún elegido, que es fe y arrepentimiento, a una preservación también Él la concede. Es decir, que Él ha dado todos los medios para que también ellos sean preservados. Aquí quiero citar la exposición de la Confesión Bautista de Fe. Todo esto enfocado al llamado, ¿no? Voy a citar la confesión de la exposición de la Confesión Bautista de Fe del doctor Samuel Waldron, que el comentario que le da este párrafo 4. Y él hace referencia a la particularidad de esta elección. Recuerda que estamos hablando de la inalterabilidad del decreto para predestinación. Él dice, el párrafo 4 enfatiza esto al hablar de la inmutabilidad y la particularidad de la predestinación de Dios. Esto suscita, es decir, esto provoca una pregunta. ¿Eligió Dios solamente naciones o grupos? Es decir, ¿tiene que ver Romanos 9 solamente con la elección de naciones? ¿Escogió Dios simplemente a la iglesia como un todo? Y él dice que una respuesta positiva a tales preguntas sería ilógica y antibíblica. Es decir, Dios eligió de manera grupal, como eligió toda una nación para ser salvo, eligió toda una ciudad para ser salvo. Es cierto, a veces suena muy bonito el tema de decir Colombia para Cristo, como dicen los pentecostales y carismáticos. Colombia para Cristo, el Espinal para Cristo, el Valle, el Tolima para Cristo. Que no es que no crea que eso no pueda pasar. Estoy seguro que Dios sí lo quiere hacer, pero creo que es poco probable. Lo que sí podemos decir es que hay remanentes, hay un remanente escogido en Espinal, en el Tolima, en el Valle, en cualquier otro lugar, hay un remanente escogido en Colombia para ser salvo. Y el hecho es que los que Dios ha determinado que sean salvos, dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro departamento, de nuestro país, ese número es inalterable. Asimismo, a nivel mundial, ¿no? Así que por eso no se habla de naciones, ¿verdad? Como un todo. Y él dice que esta respuesta, dale una respuesta positiva a esta pregunta que se puede provocar si eligió Dios solamente naciones o grupos. Dice que sería ilógica responder positivamente a esa pregunta. Y él da un argumento. Dice, si Dios solo eligiera grupos, pero no individuos, todos los del grupo podrían apartarse y perderse. De esa manera, todo el grupo elegido por Dios podría perderse. En otras palabras, si la salvación de algunos es incierta, ¿cómo puede asegurarse esto sin la elección de ciertos individuos? Y esto es del contexto de Israel. Dios elige la nación de Israel. Pero no significa que toda la nación de Israel sería salva, sino ¿quiénes? El remanente. Porque aunque si bien trabajó con una nación, Dios eligió de manera individual. También dice que sería antibíblica. Bueno, por lo que dice en Juan capítulo 13, versículo 18. Lo leímos. Dios eligió 12 hombres, pero no eligió la salvación como grupo de 12. Eligió a cada uno. Yo sé a quién es elegido. Por eso había uno no convertido. Conoce el Señor a los que son suyos. El texto que leímos también. Y hay un texto que está ahí de 1 Corintios 7, 22. Él dice que este texto de 1 Corintios capítulo 7, verso 20 al 22, él dice que debemos notar la relación que el llamamiento
que el llamamiento, nótese en relación a 1 Corintios 7, 20, 22, vamos a leerlo, que el llamamiento es en el índice histórico o desarrollo de la elección. Observemos como dice, permítame, leo el texto de 1 Corintios, capítulo 7, versículo 20 al 22. Dice, cada uno en el estado que fue llamado, y aquí es donde él plantea la individualidad de la elección divina, el llamamiento de Dios, que no es a manera grupal. Ahora, entienda, no es que diga que entonces Dios nunca va a llamar a una familia completa a la salvación. Puede que eso ocurra, ¿verdad? Como puede que no. El hecho es que Dios ha llamado de manera individual y que este número es, obviamente, particular, indeterminado. Eso sí, innumerable en el sentido de que para nosotros será imposible contarlo. Cada uno en el estado que fue llamado, dice Pablo, en él se quede. Pero observe, cada uno. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo libre, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, pero el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pero el texto se hace referencia al tema de que el llamamiento es individual. Y si el llamamiento es individual, personal y específico, entonces debe serlo también la elección de la cual es la manifestación histórica. Aquí ya hace más referencia al hecho de defender un llamamiento particular, ¿no? El hecho de que Dios llamó a cada persona diferente a otro, es decir, el llamamiento no se aplica por familia o por nación. Dios me llamó a mí, por lo tanto, todos de mi familia serán salvos. Cuando Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, no está haciendo referencia a una elección grupal. ¿Qué está haciendo referencia? Bueno, en ese caso, hizo una profecía. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De tal manera que cuando el carcelero lo lleva a su casa, dice la Biblia que le predique el evangelio a todos los de la casa y todos los de la casa creen. Pero todos tuvieron que creer porque la elección o la salvación conectada a la elección descansa sobre Cristo. De tal manera que si esa persona es elegida para salvación, lo que tiene que hacer es creer en Cristo. Y si es elegido, creerá en Cristo, mis amados hermanos. Mire lo que dice, un texto que vamos a citar más adelante, pero quiero mencionarlo de todas maneras ahorita, que es el texto de Romanos capítulo 8. Ya lo hemos leído, es un texto bastante conocido. Romanos capítulo 8, vamos a leer verso 28 al 30. Te lo voy a compartir ahí para que lo podamos leer. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué dice? Esto es, mire la aclaración que él hace. Esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. ¿Se observa? Hay una regla, hay una promesa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿quiénes son esos que aman a Dios? Aquellos que conforme al propósito de Dios fueron, ¿qué? Llamados. Luego mire lo que dice el versículo 29 como una confirmación, un argumento para el cumplimiento de lo que él dice en el versículo 28. Porque a los que antes conoció, eso hablando desde la eternidad, también los predestinó, porque el preconocimiento para elección y predestinación ocurrió ¿en dónde? En la eternidad pasada, es decir, antes de la creación de todas las cosas. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí entre conoció y predestinó, cabe la palabra eligió. Porque por eso los predestinó. La elección es antes de la predestinación. O la predestinación es la consecuencia o el paso siguiente a la elección. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora mira lo que dice el versículo 30. A los que predestinó, y lo maneja a manera individual. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y aquí el texto todo lo plantea, luego lo observaremos, aunque lo hemos observado ya en otras ocasiones, el texto, la manera como Pablo escribe es en tiempo pasado, como dando a entender que esto ya ocurrió. No literalmente, sino en ¿dónde? En la mente de Dios. Ahora, elección y predestinación ya ocurrió para todos, ¿verdad? Llamamiento
para todos, en su mayoría, porque hay algunos que todavía no han sido llamados, es decir, en ese momento todavía están en un caminar de perdición, pero son elegidos y predestinados, por lo tanto, llegará el momento en el que serán llamados. Pueda que sea incluso hasta el último día de sus vidas, pero serán llamados, porque ninguno de aquellos por los cuales ninguno de aquellos que Dios eligió y predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ninguno de ellos se va a perder. Así sea en el último momento, cual ladrón en la cruz, en el último momento serán llamados. Es lo que Dios determinó. ¿Recuerdan la explicación de la parábola de cómo algunos llamó a trabajar en su viña a la primera hora del día, luego a la tercera, luego a la sexta, ¿a qué? Perdón, bueno, y luego antes de que terminara el día, y a todos les pagó por igual, dando a entender el hecho de que Dios puede llamar a el momento que sea y va a dar la salvación. Bueno, es entender esto, ¿no? Entonces hay unos que no han sido llamados, pero en la mente de Dios ya están llamados, que es lo que quiere entender Pablo. En la mente de Dios ya fueron justificados, en la mente de Dios ya fueron glorificados. Lo mismo nosotros, en cuanto a los que estamos creyentes, vivos, aquí presentes en la fe de Cristo, viviendo este caminar. Ya fuimos elegidos, predestinados, ya fuimos llamados, ya fuimos justificados. Literalmente no hemos sido glorificados, pero en la mente del Señor, según nos enseña Pablo, ya fuimos, ¿qué? Glorificados. Por eso, como dice Pablo en Efesios 2:6, creo, dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. O sea, no estamos, literalmente, pero en la mente del Señor ya lo estamos. Porque es lo que ya ha ocurrido en la mente de Dios por su decreto, amados hermanos. Por eso hablamos entonces de ¿qué? De esto. ¿Cómo titulamos el párrafo 4? La inalterabilidad del decreto para predestinación. ¿Quién puede romper ese decreto para salvación? Nadie, ni siquiera Dios mismo, porque fue algo que Él mismo ya determinó, mis amados hermanos. Es algo que Él mismo ya estableció y no va a romper, no va a quebrantar. Así que debemos tener entonces muy en cuenta esto que hemos hablado y que es lo que nos enseña entonces la confesión de fe. Vamos a dejar aquí, voy a observar si de pronto alguien dejó una pregunta por ahí en el chat. ¿No hay preguntas? Ok. Santiago y los hermanos Saavedra están ahí. Gracias por el texto, hermano. Sí. Caramba. Bueno, yo creo que ya fue así. Bueno, igual ahí queda cualquier cosa, queda ahí el texto. ¿Listo, hermanitos? Bueno, espero entonces haya sido por lo menos entendido para lo que acabamos de exponer. Aquí terminamos entonces nuestra clase de confesión de fe. De todas maneras, les envié el audio, queda enviado el audio por aquellos que quieran estudiarlo posteriormente, ¿no? Bueno, repito, terminamos aquí nuestra confesión, nuestra clase de confesión de fe. Antes de orar,